8 años en esa cifra pesa más que un hierro en la piel, más que la misma soledad del desierto. Durante 8 años, Elias Thorne no sobrevivió. Su rancho en Arizona era más que maderas desgastadas por el sol y cercas torcidas por el viento. Era una tumba abierta donde él mismo había decidido enterrarse. No había barrotes ni cadenas, pero el silencio era su prisión, y la arena ardiente del desierto su carcelero. Cada rincón del lugar guardaba un eco de su error en Wolf Pass, un instante de duda que le costó la vida a un hombre, y con él le arrancó el alma. Y aunque las noches parecían infinitas, Elías se acostumbró a que sus demonios fueran sus únicos visitantes. Hasta que un día, el sonido del silencio fue quebrado. No fue un trueno lo que lo despertó de su condena, ni el canto de un ave anunciando lluvia. Fue el ritmo metálico de cascos golpeando tierra seca. El horizonte se manchó con una nube de polvo marrón, y en medio de esa tormenta artificial, avanzaba el ejército. Elías no necesitó ver uniformes para sentir cómo la sangre en su cuerpo se congelaba. Conocía ese color, conocía ese paso, conocía sobre todo la sensación que traía consigo en un frío punzante que recordaba la guerra, la culpa y la muerte. Se apoyó en el viejo poste de su porche, con la mano clavada en la madera astillada, como si ese dolor físico fuera suficiente para traerlo de regreso a la realidad. Pero lo que se acercaba no era un recuerdo, era un fantasma de carne y hueso. Al frente del destacamento venía Kay de Barlow, un hombre que Elías hubiera jurado no volver a ver. Su rostro, cincelado por el alcohol barato y la malicia, era una herida abierta en la memoria del ranchero. Barlow no necesitaba pronunciar palabra Ann. Su sola presencia era una acusación, un dedo apuntando a la cicatriz más profunda de Elías en ese nombre. Barlow era un eco maldito, una sílaba cargada de desprecio y fracaso. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo no avanzó. Se detuvo en Wolf Pass, en el grito de un joven caído, en el disparo que no llegó a tiempo. Barlow no venía a patrullar ni a buscar agua. Barlow venía a exhibir su victoria sobre el hombre que nunca dejó de despreciar. Detrás de Barlow avanzaban prisioneros apaches. Hombres, mujeres, miradas hundidas en el polvo, cuerpos atados como ganado camino a la humillación. La mayoría llevaba la derrota marcada en los hombros vencidos, pero en medio de esa fila marchaba un rostro distinto. Una joven de no más de 20 años, con el mentón erguido y los ojos fijos en el sol, como si no temiera su dureza. No lloraba, no suplicaba, no se escondía. Era fuego en medio de ceniza. Y ese fuego tenía nombre Ankea. Elías no lo sabía aún, pero aquella mirada sería la chispa que pondría en ruinas los muros de silencio que había construido durante casi una década. ChatGPT wrote. Barlow desmontó con la arrogancia de quien cree que la tierra le pertenece. Su voz, rasposa como grava, desgarró el aire seco. No habló para sus hombres ni para Kea. Habló para Elías. Cada palabra era un dardo envenenado, un recordatorio de que, para él, Thorne no era más que un cobarde escondido en un rancho muerto. Luego, con una crueldad innecesaria, tiró de la cuerda que sujetaba a la joven apache y la empujó hacia el abrevadero. «Bebe, salvaje», murmuró. Pero sus ojos no se apartaban de Elías. La humillación no era para ella. Era un espectáculo calculado para quebrar al hombre en el porche. Kea tropezó con la violencia del empujón, pero no cayó. Sus manos encadenadas golpearon el borde del abrevadero, sosteniéndola con una fuerza que parecía imposible. Y en ese instante sus ojos se encontraron con los de Elías. No había súplica, no había miedo, había orgullo. Orgullo de una mujer que, aún encadenada, se negaba a doblarse. Ese cruce de miradas fue un golpe más fuerte que cualquier arma. Elías sintió como las astillas del poste se hundían más en su palma, recordándole que estaba vivo, que aún podía sentir. Pero lo que lo sacudía no era dolor físico, era la certeza de que la decisión que había evitado durante 8 años estaba allí, frente a él, exigiéndole una respuesta. Dentro de Elías una guerra comenzó. Una voz le gritaba que regresara a la casa, que cerrara la puerta, que dejara que el ejército siguiera su camino. Era la voz de la supervivencia, del miedo, del hombre que había construido una cárcel de silencio para nunca más sangrar. Pero, a través, enterrada bajo años de polvo, rugía como un animal despertando. Esa voz le recordaba que mirar hacia otro lado no era sobrevivir, era morir lentamente, y que si no hacía nada, no solo perdería a Kea, perdería también la última chispa del hombre que alguna vez había sido. Barlow, con una sonrisa torcida, golpeó el orgullo de Kea con palabras venenosas que escupían el recuerdo de Miller, el soldado que Elías nos salvó. Cada sílaba era un cuchillo girando dentro de él. 8 años de silencio no habían apagado esos gritos, solo los habían escondido. Y allí estaban otra vez, rugiendo como un fuego bajo la arena.
Elías supo que ese momento no era como los anteriores. No se trataba de otro día en el desierto ni de otro recuerdo que cargar. Se trataba de una elección que lo marcaría para siempre. El sol caía a plomo sobre su frente, pero lo que ardía con más fuerza era su interior. Si se mantenía en silencio, Barlow se iría, y con él, la posibilidad de redención. Pero si intervenía, el mundo que había construido, frágil y quebradizo, se derrumbaría para siempre. Y sin embargo, al mirar otra vez los ojos de Kea, entendió que no hacer nada era una rendición final. No contra Barlow, contra sí mismo. Esa decisión, la que había evitado por 8 años, no podía posponerse más. El fantasma de Elias Thorne estaba a punto de romper sus propias cadenas. Lo que comenzó como otro día sofocante en Arizona se había transformado en el juicio de su vida. Y en medio de esa tensión, una certeza nació en lo que estaba en juego. No era solo la dignidad de una joven apache, era el alma de un hombre que había vivido demasiado tiempo muerto. Y aunque aún no movía un músculo, Elías ya había tomado su decisión. La próxima vez que el polvo se levantara, no sería para ocultarlo, sería para revelarlo. El sol del desierto no perdona, pero lo que realmente cortó el aire aquella tarde no fue el calor, sino el sonido seco y brutal del rifle al estrellarse contra el hombro de Kea. El golpe resonó como un trueno en el silencio, arrancando polvo del suelo y obligándola a caer de rodillas. No gritó, no gimió. Alzó la cabeza con una dignidad que parecía imposible en alguien encadenada y herida. Sus ojos, llenos de un fuego indomable, atravesaron la distancia y se clavaron en Elías. Ese instante no fue una simple humillación, fue el detonante, la chispa que encendió las brasas que él había intentado enterrar durante 8 años. La escena golpeó a Elías con la violencia de un recuerdo que jamás sanó. Vio a Quilla tambalearse, y en su mente apareció el rostro de Private Miller, aquel joven soldado de Ohio que había caído por su indecisión. Volvió a escuchar el disparo en Wolf Pass, volvió a sentir el peso de su rifle en las manos y la duda que lo paralizó en el peor momento. La vergüenza ardía en su garganta como fuego ácido. Estaba a punto de revivir, en carne ajena, la misma tragedia que lo había convertido en un fantasma, y supo, con el corazón martillando en su pecho, que no podía soportar ser ese hombre otra vez. Elías no actuó por heroísmo ni por bravura. Fue la desesperación de no repetir la historia lo que lo movió. Dio un paso hacia la cabaña, como si huyera, y en ese movimiento calculado, su pie golpeó un cubo de agua apoyado en un barril. El balde se volcó con estrépito, derramando un torrente sobre el suelo reseco justo bajo las patas del caballo de Barlow. El animal, entrenado para la guerra pero no para lo inesperado, relinchó con un chillido desgarrador y se levantó sobre las patas traseras, desatando un caos inmediato. El pánico se propagó como pólvora. Los caballos de los soldados, sensibles al terror de la bestia líder, comenzaron a encabritarse, chocando unos contra otros, levantando una nube de polvo y confusión. Los hombres gritaban órdenes que nadie escuchaba. Los cascos martillaban la tierra como tambores de guerra descontrolados. En ese instante, la disciplina militar se desmoronó como una cerca podrida, y en medio de ese torbellino, un destello fugaz de movimiento pasó desapercibido para casi todos. Quilla había esperado ese segundo. Se lanzó al suelo, tomó un pedazo de roca afilada y comenzó a cerrar la cuerda empapada y gastada que aprisionaba sus muñecas. La fibra, debilitada por el sudor y la fricción, cedió bajo la furia de su determinación. Un último tirón, y las sogas cayeron como serpientes muertas a sus pies. Su cuerpo, todavía tambaleante por el golpe, se enderezó con la velocidad de un rayo. No corrió hacia la llanura abierta donde un caballo la alcanzaría en segundos. Eligió los cañones, un laberinto de piedra y sombra que conocía mejor que nadie. La joven se convirtió en un espectro entre las rocas. Sus pasos eran veloces, instintivos, casi invisibles. Cada grieta y cada sombra la protegían como si la tierra misma la acogiera en su seno. En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido entre los cañones, dejando tras de sí solo una estela de polvo y el eco de su desafío. Barlow, atrapado entre los cascos descontrolados y la humillación de haber perdido a su prisionera más valiosa, tardó en reaccionar. Pero cuando lo hizo, su rostro se volvió una máscara de furia inhumana. «¡Maldito seas, Thorne!», rugió, con la voz desgarrada por la rabia. Su mirada se clavó en Elías, que aún permanecía firme junto al cubo derramado. No había sonrisa en sus labios ni satisfacción en sus ojos, solo una calma fría, la de un hombre que sabe que ya no hay vuelta atrás. Barlow lo señaló con un dedo tembloroso de ira, y pronunció la amenaza como si fuera una sentencia. Volvería. Y cuando lo hiciera, traería consigo no solo venganza, sino fuego y destrucción. El destacamento, desorganizado y cubierto de polvo,
Se retiró hacia el horizonte mientras el sol teñía de rojo el cielo del atardecer. Sus gritos se desvanecieron, y poco a poco el silencio regresó al rancho. Un silencio diferente, más pesado, cargado de presagio. Elías permaneció allí, inmóvil, con las manos aún tensas por el recuerdo del poste y el agua enfriando el suelo a sus pies. El rancho ya no era un refugio, era un escenario marcado con fuego para el próximo acto de una tragedia que apenas comenzaba. Elías entendió que había cruzado un umbral invisible. 8 años había resistido al mundo, escondiéndose tras la máscara de un hombre acabado, convenciéndose de que podía sepultar sus demonios bajo arena y polvo. Pero un solo gesto, un cubo volcado instante de caos, lo había arrancado de su exilio y arrojado de nuevo al campo de batalla. Kea estaba libre, sí, pero su libertad tenía un precio. Había pintado de rojo el blanco en su propio pecho. Y Kay Barlow jamás perdonaba. La línea ya estaba trazada. No era una elección que pudiera deshacer al amanecer. Elías había decidido, aunque no lo hubiera dicho en voz alta. No era el viejo soldado ni el ranchero resignado. Era un hombre que comprendía que el silencio no lo protegería más, que cada día que siguiera respirando estaría marcado por esa elección en intervenir. Arriesgarse. Desafiar a Barlow había liberado a Kea, pero en realidad era él mismo quien acababa de liberarse de sus cadenas. Y ese tipo de libertad, lo sabía en lo más profundo de su ser, siempre trae guerra. La noche había caído sobre los cañones con un silencio solemne, apenas roto por el murmullo distante del viento que se deslizaba entre las rocas. Elías avanzaba despacio, siguiendo huellas que no eran simples rastros de pasos, sino cicatrices frescas en la tierra, una piedra desplazada, una mancha oscura sobre la roca clara, un arbusto quebrado en medio de la nada. Cada detalle hablaba de dolor, de lucha por sobrevivir, de un cuerpo debilitado que aún se negaba a rendirse. Era el rastro de Kea, y con cada paso, Elías sentía que no solo seguía a una joven herida, sino también a una verdad que lo llamaba desde las sombras. La luna, delgada y fría, iluminaba su camino como un testigo silencioso. Elías avanzaba con la respiración contenida, el corazón golpeando su pecho como un tambor que marcaba un compás de urgencia. Había temido perder el rastro más de una vez, convencido de que la inmensidad del desierto había engullido su esperanza. Pero el destino, o quizás la obstinación de Kea, le ofreció una última señal bajo un saliente de granito. Encontró su cuerpo encogido, frágil, envuelto en un temblor que desafiaba la dureza de la piedra. Parecía un pájaro caído del nido, pequeño e indefenso frente a un mundo demasiado cruel. Elías se arrodilló a su lado y dudó un instante. No había tocado a otro ser humano en 8 largos años. Sus manos, acostumbradas a la madera y la tierra, parecían torpes para sostener carne viva. Pero cuando rozó el cabello enmarañado de Kea y sintió el frío de su piel, supo que no había opción. La levantó con un cuidado reverencial, sorprendido de lo ligera que era, como si toda su fuerza estuviera concentrada en esos ojos que ahora permanecían cerrados. La sostuvo contra su pecho y comenzó el regreso, paso tras paso, como quien carga no un cuerpo, sino una promesa. El trayecto fue lento y arduo. Las piedras cortaban sus botas, las ramas lo arañaban, pero nada podía detenerlo. Cada obstáculo parecía un recordatorio de la fragilidad que llevaba en brazos. Cuando finalmente cruzó el umbral de la cabaña, lo hizo con la solemnidad de quien introduce un tesoro en un santuario. Cerró la puerta con un golpe seco, sellando el exterior hostil, y la depositó sobre su propio catre, el único lugar blando en aquel refugio endurecido por años de soledad. La llama de una lámpara proyectaba sombras largas en las paredes, envolviendo la escena en un aire casi sagrado. La herida de Kea era más grave de lo que había supuesto. El golpe de la culata de Barlow había abierto la carne, dejando un tajo profundo enrojecido e infectado por polvo y sangre seca. Elías trabajó con manos firmes aunque el temblor de la emoción lo atravesaba. Preparó agua caliente, desgarró una camisa vieja en vendas improvisadas y aplicó un ungüento de resina y hierbas que solía usar con los animales. Cada movimiento era lento, visible, casi ceremonial, como si quisiera decirle: la tarde cayó pesada sobre el rancho cuando un solitario jinete apareció en el horizonte. No era una patrulla ni un destacamento. Era Kate Barlow, avanzando con la calma venenosa de un depredador que no necesita apresurarse. Elías lo vio llegar desde el porche y no se movió. Continuó trenzando la brida en sus manos, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que esa calma era una amenaza disfrazada. Barlow desmontó sin estridencias, ató su caballo al poste y subió los escalones de la cabaña como si la casa fuera suya. Se sentó frente a Elías, prendió un cigarro y dejó que el humo llenara el aire. No vino a disparar, vino a desgarrar la mente de un hombre quebrado. Las palabras de Barlow eran cuchillos envueltos en terciopelo. No levantaba la voz, no mostraba la furia que Elías había conocido en el campo de batalla. En cambio,
Evocaba recuerdos como si fueran confidencias entre viejos camaradas. Recordó a Private Miller, aquel muchacho de Ohio que lloraba en las trincheras y que murió porque Elías dudó en apretar el gatillo. Todos vimos tu oportunidad, Thorne. Todos vimos tu falla, murmuró Barlow con una sonrisa torcida. El aire se hizo más denso y Elías sintió la garganta seca, como si estuviera respirando ceniza. No era una simple conversación, era un ataque quirúrgico contra la herida más profunda de su alma. Barlow no pedía sangre en ese momento, pedía traición. Le ofrecía un camino aparentemente sencillo entre Geraquea, dejar que se la llevaran, y así borrar el peso de su vergüenza. No cometas el mismo error 2 veces, susurró, como si el perdón estuviera al alcance de su mano. Por un instante, la tentación fue real. Elías pensó en la soledad de su rancho, en la fragilidad de su refugio, en lo imposible de enfrentar a un ejército él solo. Pero entonces, a través de la ventana deformada por el vidrio viejo, vio los ojos de Kea. Estaba de pie en la penumbra, aferrada a la pequeña bolsa de semillas contra su pecho, y lo miraba sin miedo, con una fe silenciosa. No era un reproche, era confianza. Esa mirada transformó la vergüenza en furia. Barlow había profanado la memoria de Miller usándola como moneda de cambio. Esa blasfemia no podía quedar sin respuesta. Elías dejó la brida sobre la baranda del porche, y por primera vez, sostuvo la mirada de Barlow sin vacilar. Aquí no hay nadie más que yo y mis fantasmas, dijo con voz baja pero firme. Fue una declaración de guerra, no con pólvora, sino con voluntad. El eco de esas palabras marcó un punto de quiebre en Elías. Ya no sería el hombre que huía de su pasado. Había elegido enfrentarlo, aunque eso significara arder con él. Cuando Barlow se marchó, lo hizo con una sonrisa envenenada y una promesa. Volvería con hombres y armas para arrasar el rancho y llevarse a Kea. El silencio que quedó tras su partida no era paz, sino un presagio de tormenta. Elías caminó de un lado a otro dentro de la cabaña, buscando opciones que no existían. Podía huir, pero ella no sobreviviría en fuga. Podía quedarse y pelear, pero sería un suicidio. Entonces Kea habló desde las sombras, con voz pausada pero firme. Tu enemigo no usa su fuerza, usa palabras para romperte por dentro. Ella había entendido lo que Barlow intentaban: destruir a Elías desde adentro, antes de atacar desde afuera. Fue entonces cuando Quilla planteó su idea. No se trataba de una súplica sentimental, sino de una estrategia afilada como una lanza. Si soy tu esposa, dijo, ¿qué puede hacer él entonces? Elías quedó en silencio. La ley blanca, tan fría y rígida, reconocía la unión del matrimonio como un vínculo que incluso los soldados debían respetar. Era un movimiento arriesgado, casi imposible, pero era un arma en un terreno donde no tenían ninguna. Elías recordó el anillo de oro guardado en un cofre, vestigio de un amor perdido. El dolor lo atravesó como un cuchillo, pero los ojos de Kea le devolvieron la convicción. Aquello no era una traición al pasado, sino la única forma de honrarlo con acción. La ceremonia improvisada fue interrumpida por el estrépito de la puerta reventada a patadas. Barlow entró con media docena de soldados armados y dispuestos a convertir la cabaña en un cadalso. Elías empujó a Kea detrás de sí, y con la serenidad de quien ya ha cruzado el punto sin retorno, declaró que ella era su esposa. La burla de los soldados llenó el aire, pero Elías no retrocedió. Entonces, en un solo movimiento, pateó la mesa, lanzó una lámpara encendida al rincón, y convirtió el cuarto en un infierno de fuego y sombras. Los soldados vacilaron. Esa fracción de segundo fue suficiente para que las trampas preparadas en torno al rancho entraran en juego. El terreno se convirtió en un laberinto mortal, viejas trampas de oso olvidadas, alambres tensados entre los postes y la oscuridad de la noche hicieron el trabajo. Un soldado cayó con un grito desgarrador al cerrarse una trampa sobre su pierna. Otro tropezó y perdió el rifle entre piedras. Desde la cabaña, Elías disparaba con precisión medida, no para matar, sino para sembrar caos. Kea, mientras tanto, se deslizó como un espíritu por la oscuridad exterior, lanzando piedras y silbidos que confundían a los hombres. Era una danza de fuego y engaño en él desde dentro, ella desde fuera, convirtiendo a una tropa disciplinada en una multitud aterrorizada por sombras. Barlow, enfurecido al ver a sus hombres desmoronarse, persiguió a Kea hacia los cañones. Pensó que la tenía acorralada en un callejón de roca sin salida, pero ella lo había guiado exactamente hasta donde querían. En lo alto del acantilado, Elías empujó con todas sus fuerzas un cúmulo de rocas y troncos sueltos. El estruendo llenó la noche como un trueno ancestral. El derrumbe no cayó sobre Barlow, sino frente a él, cerrándole el paso y convirtiendo el cañón en su prisión. Barlow rugió de impotencia, atrapado como un animal que había caído en su propia soberbia. El silencio regresó lentamente, interrumpido solo por el crepitar del fuego en la cabaña y el eco distante del derrumbe. Elías y Kea se miraron a los ojos desde lo alto del acantilado. No habían vencido con fuerza bruta, sino con astucia, con unión
y con la decisión de resistir juntos. Barlow no estaba muerto, pero su poder se había quebrado. El cazador se había transformado en presa, y la tierra misma se convirtió en aliada contra su crueldad. Elías comprendió entonces que la guerra que había iniciado ya no se libraba solo por Kea o por las semillas que protegía. Era también su propia redención, un pacto de lucha que lo arrancaba para siempre de la sombra del pasado. La primera luz del amanecer se filtraba entre los restos humeantes de la cabaña. Las tablas ennegrecidas y los agujeros en las paredes hablaban de la violencia de la noche anterior. Pero para Elías aquello no era ya un hogar en ruinas, era la tumba de un pasado que había dejado de dominarlo. De pie entre las brasas apagadas, observó a Kea inclinarse sobre la mesa dañada. Sus manos, firmes a pesar del cansancio, desataron el pequeño bolso de gamuza que jamás había soltado. Lo abrió con la delicadeza de quien toca un objeto sagrado y dejó caer sobre la madera chamuscada un puñado de semillas. No eran simples granos, brillaban con un resplandor que parecía propio azul profundo, rollo argente, blanco moteado. Eran la herencia de un pueblo, la chispa de un futuro que se negaba a desaparecer. Elías las contempló en silencio, con la respiración contenida. Había luchado, sangrado y arriesgado su vida por esa joven que ahora revelaba el verdadero peso de su misión. Kea lo miró con una solemnidad ancestral, como si a través de sus ojos hablaran generaciones enteras. Luego desplegó un trozo de cuero curtido, pintado con líneas de carbón y pigmentos naturales. Era un mapa distinto a cualquier otro que Elías hubiera visto. No mostraba fronteras marcadas con regla ni caminos rectos de hombres blancos. Era un retrato vivo de la tierra en ríos como venas azules, montañas dentadas, bosques verdes como respiraciones, y en el norte, un valle de agua clara y praderas fértiles, donde los dispersos podían reunirse y plantar un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo Elías sintió que comprendía. Entendió la ferocidad con la que Kea había protegido esa bolsa, la rabia con la que resistía a Barlow. No se trataba de salvarse ella sola. Cargaba con el renacimiento de un pueblo entero. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Todo lo que había hecho, el balde volcado, las trampas, el fuego, no era solo una rebelión contra Barlow. Era el inicio de una misión que lo superaba. Elías levantó la vista hacia la joven y su silencio. Reconoció que había encontrado un propósito que iba más allá de su redención personal. La cabaña que había sido su tumba durante 8 años, ahora le parecía un cascarón vacío. Cada grieta en la pared le recordaba noches de silencio muerto, días de autoexilio y la mentira de que podía huir de su culpa. Pero al ver el mapa extendido sobre la mesa, entendió que su prisión nunca fueron esas paredes. Había sido el mismo. Y ahora, con el humo disipándose, el destino lo llamaba más allá de los límites de su rancho. El viaje no sería fácil. Sería largo, traicionero y marcado por el peligro de Barlow y sus hombres. Pero por primera vez, Elías no sintió miedo. Sintió la necesidad urgente de moverse. Kea dobló el mapa con cuidado y lo guardó junto a las semillas. Sus manos temblaban de cansancio, pero en sus ojos brillaba una luz nueva, distinta de la resistencia feroz que la había sostenido hasta ahora. Era esperanza. Elías, al verla, comprendió que la misión ya no era solo de ella, era de ambos. Una alianza sellada no por palabras, sino por la sangre derramada y el fuego compartido. Su destino estaba atado a ese valle lejano y a la vida que aún podía germinar en él. Lo que antes era una supervivencia solitaria, se había convertido en un llamado a construir, a proteger y a renacer. Sin perder tiempo, Elías comenzó a preparar lo esencial. Tomó una manta resistente, un saco con carne seca, una caja de municiones y su viejo rifle. Cada objeto que guardaba en la alforja era un recordatorio de que estaban dejando atrás un lugar para enfrentar lo desconocido. Kea, mientras tanto, recogió un pequeño manojo de verduras del huerto que aún resistía tras la batalla. Lo hizo con un cuidado casi ceremonial, como si supiera que incluso esos frutos eran un símbolo, el final de una vida en ruinas y el inicio de otra sembrada con propósito. Juntos empacaban no solo provisiones, sino la certeza de un viaje irreversible. Cuando ensillaron los caballos, Elías se detuvo un instante para mirar hacia la cabaña por última vez. Ya no vio la prisión que había sido, sino un montón de maderas quemadas que quedaban atrás, como los huesos de un pasado que ya no lo ataba. Inspiró hondo y giró hacia el horizonte. Kea, montada y firme, lo esperaba con el mapa apretado contra el pecho. La imagen lo estremeció. No era una fugitiva, era una guardiana. Y él, al elegir cabalgar a su lado, no solo se convertía en su protector, sino en el portador de una misión que podía darle sentido a su existencia. El amanecer bañaba el desierto en tonos dorados y escarlata mientras emprendían la marcha. El sonido de los cascos rompía el silencio marcando un ritmo solemne, casi litúrgico. Elías no recordaba la última vez que había sentido el aire fresco de la mañana como una promesa en lugar de un recordatorio de soledad. La brisa rozaba su rostro, y por primera vez en 8 años se sintió ligero,
como si cada paso del caballo lo alejase de sus cadenas invisibles. No sabía qué encontrarían en ese valle lejano, pero sí sabía que ya no viajaba solo. La figura de Kea, cabalgando erguida a su lado, parecía más grande que la vida misma. No era solo una joven marcada por la guerra y el dolor, era el símbolo viviente de que incluso en medio de la devastación, podía nacer un futuro. Elías la observó de reojo y sintió una emoción que no se atrevió a nombrar. Tal vez era respeto, tal vez esperanza, tal vez el renacer de un hombre que había jurado nunca volver a sentir. Lo que estaba claro es que ella era la brújula que lo guiaba fuera del laberinto de su culpa. El sol trepaba lentamente por el cielo cuando dejaron atrás el rancho. La silueta humeante de la cabaña se fue empequeñeciendo hasta perderse en el horizonte. El viaje comenzaba con un paisaje inmenso, una tierra dura, pero llena de posibilidades. Elías sabía que la senda estaría plagada de peligros en el acecho de Barlo, las penurias del camino, la incertidumbre de hallar realmente ese valle prometido. Pero al mirar a Kea, comprendió que la diferencia no estaba en el destino, sino en la decisión de cabalgar hacia él, porque en esa marcha no solo llevaba el futuro de un pueblo en una bolsa de semillas, llevaba también el suyo propio, finalmente libre de las cadenas del pasado. El amanecer en los cañones no trajo ruido de guerra ni olor a pólvora. Trajo un silencio distinto, pesado, pero limpio. Elías y Kea observaban desde lo alto la trampa de piedra que mantenía a Barlo encerrado como a un animal. No hacía falta un disparo final. Su derrota no estaba en la muerte, sino en el encierro, en ser devorado por la misma tierra que había intentado dominar. Abajo sus gritos se apagaban, y con ellos se desmoronaba el poder de un hombre que había vivido del miedo y la crueldad. El cazador se había convertido en presa. El regreso al rancho fue solemne. El fuego se había extinguido, dejando la cabaña marcada por cicatrices de humo y metralla. Elías cruzó la puerta y respiró hondo en ese lugar, que había sido su tumba durante 8 años. Ya no lo aprisionaba. Era un cascarón vacío, sin poder sobre él. Lo entendió con claridad. En la prisión nunca fueron las paredes, sino la culpa que había alimentado en silencio. Y esa noche, al elegir luchar, había derribado las murallas de su propia condena. Kea colocó la semilla sobre la mesa chamuscada y desplegó el mapa una vez más. Elías vio en esos granos brillantes y en esas líneas trazadas a mano algo más que un destino para su pueblo. Vio un espejo de sí mismo. Y sus samilas, aunque pequeñas, contenían la promesa de vida después de la devastación, de cosecha después de la ceniza. Él también era una semilla que había estado enterrada bajo el polvo del remordimiento, esperando la chispa de coraje que lo hiciera germinar. Durante días trabajaron en silencio, reparando lo que podía repararse y preparando lo necesario para el viaje. Ya no eran dos desconocidos obligados a compartir un techo. Eran aliados, unidos por un pacto que iba más allá de la supervivencia. Elías encontraba paz en la forma en que Kea acariciaba la tierra del huerto, como si de ella extrajera fuerza. Ella encontraba seguridad en la forma en que él afilaba cada herramienta y preparaba cada provisión, como si en esos gestos escribiera un futuro sólido. Al caer la noche, sentados frente al fuego, Elías reflexionaba en silencio. Pensaba en Wolf Pass, en Miller, en la culpa que lo había perseguido como una sombra inquebrantable, y entendía que no podía cambiar ese instante, pero sí podía elegir qué hacer con el siguiente. El aprendizaje era claro: la redención no se encuentra escondiéndose del pasado, sino tomando la decisión de que el error de ayer no determine el acto de hoy. Kea lo miraba en silencio, como si leyera sus pensamientos, y en esa mirada, Elías descubría que ya no caminaba solo. El viaje hacia el norte no era solo un trayecto físico. Era un rito. Cada kilómetro que dejaban atrás era un ladrillo que caía del muro que lo había aislado durante 8 años. Y cada paso de los caballos hacia el horizonte era también un paso hacia la reconstrucción de un pueblo, hacia un valle donde las semillas germinarían y la memoria se transformaría en esperanza. Elías lo comprendía. Ya no cabalgaba para huir de fantasmas, sino para perseguir un propósito. Barlo había mostrado un tipo de fuerza ruidosa, arrogante y destructiva, pero Elías había descubierto otra, más poderosa: la fuerza silenciosa de resistir, de proteger, de mantenerse en pie cuando el mundo intenta quebrarte. Kea, con sus semillas, era prueba de ello. Su cuerpo había sangrado, pero su espíritu seguía intacto. Esa fuerza, callada y obstinada, era la que sostenía el futuro. Y Elías sabía que ahora formaba parte de esa misma corriente. En las largas noches del viaje, bajo un cielo tachonado de estrellas, Elías comenzó a hablar. Palabras sencillas, frases cortos. Pero eran las primeras en mucho tiempo. Le hablaba a Kea, pero en realidad se hablaba a sí mismo. Y en esa confesión descubría que el silencio que lo había protegido durante años no había sido paz, sino miedo, y que solo al romperlo podía nacer de nuevo. Ella escuchaba sin interrumpir, y en esa escucha, Elías encontraba la redención que jamás había esperado. Cuando finalmente divisaron el horizonte prometido,
un valle verde escondido más allá de las montañas. Elías sintió que los fantasmas lo soltaban. No habían desaparecido, pero ya no lo dominaban. Su vida, como las semillas de Kea, estaba lista para ser sembrada de nuevo. El aprendizaje era evidente. El pasado puede doler, pero no tiene por qué definir el futuro. La verdadera fuerza nace cuando encontramos un propósito más grande que nosotros mismos. Y ahora, amigo que escuchas esta historia, piensa en tus propios fantasmas. Tal vez cargas culpas, errores o silencios que te han mantenido preso. Pero recuerda, siempre puedes decidir qué hacer con tu próximo paso. Elige sembra, no escondet. Echar, no rendirte, porque en esa decisión se esconde tu redención. Y si esta historia resonó contigo, si sentiste la fuerza callada de Elías y Kea como un recordatorio de tu propia batalla, te invito a suscribirte al canal. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos acompañas y qué enseñanza te llevas hoy. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos que no solo entretienen, sino que también despiertan algo profundo en cada uno de nosotros.